Dios ha dado a su pueblo un libro de canciones. Pero lo interesante de estas canciones son dadas por todo tipo de situaciones: celebración, duelo y esperanza. Y vemos que los autores del Nuevo Testamento a veces aplican un salmo a un aspecto de la persona y la obra de Jesús. Bueno, la pregunta está: ¿de qué manera? Primero, los salmos como profecía. Normalmente no pensamos en las canciones como proféticas. Pedro cita parte del Salmo 16 en un sermón de Pentecostés. Juan, en el libro de Apocalipsis, alude al Salmo 2 para mostrar cómo Jesús es el rey predicho que gobernará las naciones con vara de hierro. ¿Todos los salmos funcionan de esta manera? No. Pero es importante que veamos que los autores del Nuevo Testamento a menudo piensan de esta manera: que parte de un salmo en realidad fue escrita para ser una profecía directa de algo que ocurrió en la vida de Jesús. 2. Los salmos como patrón. Los apóstoles también leían y entendían los salmos describiendo patrones que primero le sucedieron al escritor. Tal vez fue el rey David u otra persona, pero luego es un patrón para una experiencia que se repitió en la vida de Jesús. Y hay un tercero. Cuando el Nuevo Testamento habla de los salmos, a veces los trata como Jesús es el que habla en ellos, a pesar de que David los escribió mucho antes de que Jesús naciera. Por ejemplo, Jesús usa las palabras de David como si fueran suyas. Y la manera en que Jesús usa un salmo es como si estuviera diciendo: esto no es solo el clamor de David, es mi clamor también. El salmo se convierte entonces en la propia canción de Jesús. Es parte de la autobiografía de Jesús, de su historia, de su vida, aunque el salmo fue escrito mucho antes de que el Mesías naciera en Belén. E incluso, a veces, hoy en día, podemos utilizar los salmos como parte de nuestra lista de reproducción. Debería formar y ser parte de lo que estamos escuchando y pensando. Deberían ayudarnos mientras procesamos la vida y nos expresamos. Así que podemos ver que una parte de un salmo también puede ser un patrón de cómo debemos nosotros mirar la vida. Ahora, esto no significa que David sabía todo acerca de Jesús, pero sí significa que Dios ya estaba dejando que partes de la historia de Jesús aparecieran en los salmos. Son como pistas o sombras de su vida, mucho antes de que Jesús naciera.
Así que el Nuevo Testamento nos ayuda a ver algo sorprendente. Algunos salmos suenan como si Jesús ya estuviera en ellos. A veces es Él quien habla. A veces Dios Padre le habla, como vemos en el Salmo 2. A veces Jesús usa esas palabras para explicar su misión o su sufrimiento. Padre, gracias por estas palabras y gracias por Cristo. Ayúdanos a verle y disfrutarle más hoy. Amén. Este salmo, Salmo 22, tiene 3 estrofas de lamento. El lamento es lo que hacemos cuando algo nos duele por dentro. Y llevamos ese dolor honestamente a Dios. No es una queja ni es un drama. Es el grito sincero de un ser humano real que vive en el mundo y no es como debería ser. Hay dolor, miedo, injusticia, muerte, ansiedad, soledad. Esto no es para lo que fuimos criados. Y es exactamente por eso que se siente incorrecto. Dentro de nosotros recordamos que para qué fuimos criados. Caminar cerca de Dios, tener relaciones amorosas, alegría, paz, plenitud de vida. Hay una brecha entre el diseño de Dios y el dolor que sentimos, porque el mundo está roto. Cuando sientes este dolor y hablas con Dios honestamente sobre ello, incluso si las palabras son confusas o tristes, se llama lamento. No es una acción espiritual, ni un intento de demostrar o soportar el dolor para ganar u obtener algún tipo de buena obra ante Dios. En cambio, es ser humano. Es ser emocionalmente honestos con lo que estamos experimentando ahora mismo en nuestra vida. Estrofa 1, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. El versículo 1 es dicho y citado directamente por Jesús en Mateo 27 y Marcos 15. Lo primero que quiero que notemos es que esto no es una falta de fe, sino más bien que esto es fe. Solo alguien que cree que Dios está allí puede clamar a Dios, incluso cuando siente que hay silencio a su alrededor. David está diciendo, te necesito, Dios. Y hay este precioso pensamiento. Tú y yo podemos ser honestos con Dios.
Puedes decir lo que realmente sientes. No hay vergüenza. Dios ya te conoce. Y Dios te invita a ser sincero. Ahora, al observar la vida de David y al escribir estas palabras, existe esta contradicción entre la promesa de Dios, lo que hemos estado llamando la fidelidad del pacto de Dios a lo largo de nuestro tiempo en Génesis. Como David mira y ve a lo largo de la historia del pueblo de Dios, la promesa de Dios. Y esto se desconecta ahora de lo que está experimentando en su vida. Él no ha dejado de orar. No ha dejado a buscar a Dios. Esto no es una duda, ni describe una pérdida de fe. David nunca ha buscado a Dios tan fervientemente en su vida como lo hace ahora. Sin embargo, parece como si Dios le hubiera abandonado. Así que lo que necesitamos ver es que existe esta percepción espiritual, su propio clamor a Dios. Pero no es un reflejo de la verdadera realidad. Podríamos llamarlo un grito de la desorientación. La presencia familiar de Dios se retira. Dios parece distante de él. Dios parece inactivo. Y los cielos están en silencio. Y David está confundido. Dios no parece estar ayudando ni interviniendo. ¿Por qué me has dejado sin ayuda? Y podemos añadir, ahora mismo. Porque, como veremos, nuestros sentimientos y percepciones momentáneas de las emociones pueden engañarnos. No es la verdadera realidad. También queremos ver lo que esto no es en la vida de Jesús. Este dolor y sufrimiento de Jesús está soportando en la cruz. Jesús no está ganando la salvación por sufriendo de una manera más profunda. Jesús no está demostrando su santidad a través de dolor. Jesús no está modelando cómo nosotros podemos ganarnos el favor de Dios mediante el sufrimiento. Y nosotros tampoco sufrimos para ayudarle, ni para terminar la obra de Jesús. Mi estrategia es esta. He decidido tomar primero las 3 estrofas del lamento. Veremos la lucha humana del corazón antes de ver realmente de qué trata este salmo. Así que tienes que seguir conmigo. Mira ahora la segunda estrofa del lamento, los versículos 6 a 8. 6 a 8. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen huecos con sus labios. Menean la cabeza, diciendo,
que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues de que en Él se deleita. Vemos parte de esta escena que coinciden con lo registrado en Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Primero, la perspectiva de David. Recuerda que David está hablando en poesía. Está usando imágenes para describir sus sentimientos y emociones. Se siente pisoteado. Se siente insignificante. Se siente despojado de su dignidad y tratado como menos que humano. Para David, estas imágenes nos muestran lo profundamente que lo está sucediendo en su vida y cómo su perspectiva ha afectado su sentido de la dignidad. Esto es una humillación extrema. Así es como suena el dolor. El dolor profundo a menudo puede hacer que una persona se sienta menos valiosa de lo que realmente es. Cuando sentimos dolor, el dolor nos susurra: tú no importas, no vales nada, estás solo. A Dios no te importas. El dolor en la vida de David está tratando de reconstruir su identidad y su valor. Llamaré a esta estrofa percepción mental. Él no está describiendo lo que es verdad, sino lo que está sintiendo en su vida. Es un lamento, estás expresando sus sentimientos sin censurarlos. Incluso si estos sentimientos no son totalmente exactos a lo que sabes que es verdad. Y Dios acoge eso. Dios no corrige a David en este momento, sino que recibe su angustia. E incluso hace que David la registre para nosotros. Tú puedes llevar tus sentimientos distorsionados, dolorosos y frágiles a Dios. Y Él los recibe. Porque ya los conoce. Y déjame darte esperanza. Lo veremos, pero no quiero que te lo pierdas. Porque el corazón es el corazón de esta canción. Y cuando pasas por la vida y cuando experimentas un momento que te lleva de vuelta a las palabras de Dios, a este salmo, en el futuro, cuando tengas ese sentimiento de estar abandonado por Dios, cuando tienes dolor, tal vez incluso por parte de otros, no importa cuán intenso sea, recuerda, estos sentimientos en tu cabeza no son la verdadera medida de tu valor. Sí, tal vez estos sentimientos sean reales, pero no son definitivos. No son la voz de la verdad. Para Jesús,
El Padre le permitió sufrir tanto. El abandono social como el abandono emocional. Como ser humano, incluso podría haber habido lagunas en sus expectativas, ciertamente en cómo había sido siempre su relación con el Padre. Pero lo que notaremos es que aunque David está registrando estas palabras, él no está creyendo esto como su realidad, como pronto veremos. Pero nuestro sentido de valor puede verse distorsionado por nuestros sentimientos y por nuestra mente. Y eso nos lleva a nuestra tercera estrofa de Lamento, versículos 12 a 18. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están desconjuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Mira que cerca están estos enemigos de David. Así es como se ve el dolor. Es como si lo estuvieran rodeando con una jauría de perros salvajes y gruñones, como leones rugientes. ¿Cómo puede la gente comportarse de esta manera? Y cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos a los hombres y la multitud alrededor de la cruz, se comportan como bestias. Tienen una mentalidad de multitud. Y nos comportamos peor en una multitud que individualmente. Es comparativamente fácil, por ejemplo, intimidar a alguien si lo haces con otras personas. Es más fácil reírse a los cristianos si lo haces con otras personas. Y luego, observa la codicia del hombre por obtener ganancias en momentos como ese. Se reparten las ropas de Jesús y luego echan suertes por su túnica. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. ¿Qué son las ropas en comparación con una vida humana? Pero es exactamente lo que hacen los demás. Y luego tienes un aparente placer por ver algo impactante y horrible. Por orgullo disfrutan el dolor ajeno y se quedan mirando. Hay literalmente una sed de sangre en la multitud.
ver sangre y ver la desnudez de Cristo. Un ser humano es tratado con un objeto o un animal. Verlo sin ropa y con dolor, sufriendo. No entendemos de una manera más clara cómo fue para Jesús aquel día en la cruz. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su propia alma en este momento? ¿Había muerto en él la fe y la esperanza? Algunas personas intentan afirmar eso, pero esa opinión no ofrece una lectura precisa de este texto. Porque también tenemos no solo 3 estrofas de lamento, sino que tenemos 3 estrofas de respuesta de esperanza. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su corazón? ¿Dónde buscaba ayuda? Cuando incluso sus amigos más cercanos lo habían abandonado. ¿Recuerdas la lucha espiritual y la perspectiva? ¿Cuál es la respuesta? Está justo aquí. Versículos 3 a 5. Estrofa 1 de la respuesta. 3 a 5. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron liberados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Es muy notable esto, ¿no? Lo que queremos en estos momentos en nuestra vida no es tanto la seguridad de que Dios nos ama, sino la seguridad de que Él sigue siendo un Dios justo, dijo un pastor. Cuando todo parece mal y cuando la maldad triunfa, todos queremos saber que Dios sigue reinando. Y David y Jesús, y este es nuestro modelo para nosotros, Él levanta la vista desde tan terrible aislamiento y soledad y dice, pero tú eres santo. Y hace algo que es muy interesante. Él mira hacia atrás, a la historia del trato de Dios con su pueblo. En ti confiaron nuestros padres. Versículo 4. Ellos confiaron. ¿Y qué pasó cuando ellos confiaron en el pasado y los tiempos eran oscuros? Tú los libraste. A ti clamaron, dice, mirando al pasado. Fueron liberados y salvados cuando confiaron. En ti confiaron. ¿Y qué pasó cuando confiaron? ¿Fueron decepcionados? No fueron decepcionados. Aquí es nuestra esperanza. Mirar atrás y ver la fidelidad de Dios. Si hay un tema que el Espíritu de Dios ha seguido martillando en mi alma este año, es este tema. Y tú y yo podríamos decir en este momento,
Parece que no me estás liberando. Pero en el pasado veo que siempre has sido fiel. Y siempre me has liberado. Nunca has fallado. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Jesús? Este es su fundamento, su base espiritual. Como otros hombres confiaron en ti, también confiaremos en ti. La segunda estrofa de respuesta, versículos 9 al 11, es conmovedora, creo. Versículos 9 a 11. ¿Por qué tú me sacaste del sueño materno? Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. David vuelve a mirar hacia atrás otra vez. ¿Quién es este Dios en él quien confía? Es simplemente el Dios de los grandes héroes del pasado. No, él dice que es su propio Dios. Él dice, tú eres el Dios que me sacaste del vientre de mi madre. Desde el día que nací, has sido mi Dios. Él dice allí que el Dios que él conoce no es un conocido casual. Está muy íntimo. Desde el día en que nació, ha conocido la seguridad y la protección de Dios. Y así en este momento de crisis, Él está diciendo, así como te he conocido a través de los años de mi vida en la tierra, puedo saber que no estarás lejos de mí ahora. Cuando la dificultad se acerca y no hay nadie que me ayude, una verdadera relación con Dios es la respuesta cuando llega una dificultad. Y ahora, la tercera estrofa de respuesta, versículos 19 a 21. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libre mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Y ahora, la manada hambrienta se acerca. El clímax ha llegado. La persona que está sufriendo no le queda nada. Y su grito se hace tal vez por lo que parece ser la última vez. No estés lejos. Apresúrate a ayudarme. Libra mi alma. Este momento marca la parte más profunda y oscura del sufrimiento de Jesús. Ya había soportado el dolor físico y el abandono social, un tormento que la venía de fuera. También había soportado la angustia emocional y mental cuando sus amigos más cercanos le abandonaron. Un dolor que lo hirió profundamente en su verdadera humanidad. Pero ahora entra en un tipo de sufrimiento que es espiritual y único. La experiencia de soportar la ira de Dios contra el pecado.
y la sensación de abandono del Padre. Aquí debemos caminar con reverencia. No haremos conjeturas para no ir más allá de las Escrituras. No podemos decir que la comunión eterna entre el Padre y el Hijo se rompió. Dios no cambia y la Trinidad no puede dividirse. Pero en su humanidad, como el sustituto que cargó con el pecado, Jesús experimentó la terrible realidad del juicio de Dios Padre. Lo que él sintió en ese momento fue más profundo que el dolor físico o emocional. El misterio de su obra salvadora. Dios Hijo en el lugar de los pecadores bajo el peso de la justicia divina. Y descubrimos que este es el momento en que todo cambia. Había dolor. Ahora hay alabanza. Había amenazas. Ahora hay triunfo. No había fuerza. Ahora hay rescate. Pasamos de los lamentos de David a una frase explosiva de alabanza. La frase hebrea al final del versículo 21, de la forma más natural dice, tú me has respondido o tú me has liberado. No es una petición, es una acción completada. Me has rescatado de los cuernos de los búfalos. Hay un cambio repentino que es un recurso dramático, poético, común en hebreo, como en Jonás 2, Salmo 6 y Salmo 28. Algunas traducciones hacen una elección estilística, que el cambio se ocurre en el versículo 22, y no una lección estrictamente lingüística basada en la redacción del texto. Si tú quieres mi comentario, la mayoría de los estudiosos de hebreo coinciden en que este momento, versículo 21b, es el punto de inflexión del Salmo. Este es la lectura. Sálvame de la boca del león. Me has rescatado de los cuernos de los búfalos. Es como si David dijera, Dios, ayúdame. Y luego, lo has hecho. Para David, de alguna manera, fue la salvación de la muerte. Con este, vemos ahora que el Salmo cambia de repente de la oscuridad al amanecer. Es repentino, es decisivo, es definitivo. Esta es la victoria que Jesús experimenta plenamente en la resurrección. Jesús ha vencido el pecado y la muerte. Y ahora, versículos 22 y 23. Esta es la canción de aquel que ha sido entregado. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel.
No hay restricciones. Él debe proclamar en voz alta ante todo el pueblo de la gran misericordia y bondad de Dios en su liberación. El escritor de Hebreos cita esta frase en Hebreos capítulo 2. Algún día nos tomaremos el tiempo para mirar eso allí. Mira los versículos 27 a 30, la conquista. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. La celebración personal se convierte ahora en una proclamación de alabanza colectiva. Mire qué completo es esto. Apocalipsis capítulos 5, 11 y 21 aluden a los temas de estos versículos. Creo que todos podemos ver que en algún momento esta canción reflejó de alguna manera la angustia y la experiencia de David, que lo llevaron a escribir estas palabras. Ahora hemos pasado a una descripción que solo puede atribuirse a Jesús. Un pastor dijo, no hay ninguna historia de sufrimiento y rescate divino, excepto la muerte y resurrección de Jesús, que haya tenido un impacto mundial tan grande. Es difícil creer que alguien en el mundo antiguo, ya sea David u otra persona, hubiera imaginado que su experiencia personal con Dios resonaría en todo el mundo y a lo largo de miles de años. He intentado demostrarte que esta canción no es una canción de desesperación o desesperanza, como podría parecer a primera vista. Es real y lleno de dolor. Incluso en algunos puntos trae desorientación. Pero el corazón de esta canción es aferrarse a la fidelidad de Dios. En el antiguo mundo judío, y todavía hoy, los salmos se conocían por sus palabras iniciales, no por sus números. Así que cuando alguien citaba el versículo o las palabras iniciales, a menudo decía, abriendo la puerta al salmo entero, o dirigir la mente del oyente al texto completo. Está evocando todo el mensaje del salmo, no solo el tono. Es como si alguien dijera hoy, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Inmediatamente pienses en todos los versículos, no solo la primera línea. La primera línea representa todo el salmo.
Y mira esto. Esta es la mejor noticia hasta ahora. Es el grito definitivo que conquista y culminación. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Jesús toma esta última frase y lo dice como su última palabra desde la cruz. Juan 19:30. Tetelestai. Consumado es. La obra está completada. Esta es la proclamación de la batalla, de que la batalla es ganada. La obra de Jesús en la cruz lo ha logrado. Hay una victoria completa. La misión está cumplida. El plan de Dios se ha cumplido. ¿Cómo hemos perdido esta perspectiva? ¿Cómo no hemos entendido que este es un salmo de victoria? Sí, Jesús llevó todo el peso del pecado del mundo y la ira de su Padre. Debo admitir que no he entendido esas palabras durante todos estos años. Pero cuando te sientas y miras y meditas, ves que es el grito de victoria de David. Y se convierte en el grito de victoria de Jesús. No es de extrañar que esta canción sea citada tantas veces por los escritores del Nuevo Testamento. Cuando nos sentimos abrumados por lo que está sucediendo en nuestra vida, a menudo tenemos la falsa creencia de que Dios existe para nuestro beneficio y que si Él no hace lo que le pedimos, cuando le hemos encomendado nuestra causa, entonces no es un Dios muy bueno. Pero así es exactamente como habla y piensa el incrédulo. Los pensamientos son todos sobre él mismo. Algunos días siento el dolor de ser humano y luego veo un vistazo de la profundidad del dolor de Jesús y me entristezco y me pregunto. Otros días veo la majestad de Dios. Jesús conocía el plan y Él es el vencedor inquebrantable y me regocijo. Y ambas cosas pueden ser ciertas cuando contemplamos a nuestro Salvador. Y este puede ser nuestro enfoque. Confiar en nuestro Padre, implícitamente, tal como lo hizo Jesús. Incluso hasta el punto de tener clavos en sus manos y pies. ¿Era eso siquiera necesario? Pero, ¿qué pasaría si los soldados romanos simplemente ataran las muñecas y los pies de Jesús? ¿Qué prueba física mostraría Jesús a los discípulos?
Jesús usa las marcas físicas en su cuerpo como evidencia de su resurrección física. Estas marcas nos llenan de alegría. Nos han dado nuestra libertad. Regocijémonos en Jesús, el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Y con Él confiemos en nuestro buen Padre. ¿Por qué? Porque el dolor y la aflicción no son el final de la historia. El que sufre finalmente comerá y quedará saciado. Sentimos su dolor, pero también vemos su fe. El Salmo 22 empieza con un grito, pero este grito de aflicción presagia la liberación. Termina con una declaración: Él ha hecho esto. La obra está cumplida. La salvación está asegurada. Dios ha respondido. Y la respuesta es salvación. Salvación. Amén. Estoy seguro que habrás notado que nos hemos saltado algunos de los versículos sobre la celebración. Versículos 24 a 26. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le avalarán. Viva vuestro corazón para siempre. Lo que vemos en el versículo 25 era una costumbre del Antiguo Testamento. Que cuando una persona había hecho un voto y Dios le había dado una respuesta de su oración, no debías guardar esa alegría para ti mismo o incluso para tu familia inmediata, sino que debías llamar a todos tus vecinos y celebrar una fiesta. En esta celebración debía haber comida para todos, especialmente para los pobres y los afligidos. Y durante esta fiesta debías levantarte y dar tu testimonio y contar lo que Dios había hecho por tu alma. Esta es la imagen de la gran fiesta de celebración que Jesús convoca. Y nos dice que quiere hablar a sus hermanos en esta comunidad, en esta congregación. El hombre aplastado en el polvo se levanta para anunciar la grandeza de Dios a los hermanos, a la congregación, a todos los confines de la tierra. Y Él quiere que los pobres estén allí. Y quiere darles buenas noticias a estos afligidos. Esta es una promesa que se cumplirá como resultado de su victoria. Los pobres en espíritu, ellos salvados por Cristo,
van a comer y quedarán saciados y vivirán para siempre. Y celebramos en esta mesa del Señor sus marcas de su muerte, porque son las señales de su victoria. La iglesia celebra con Jesucristo. Comamos y nos saciamos porque la muerte está vencida. Esta celebración sencilla, pero sagrada, es un presagio de la gran celebración que tendremos con Jesús en persona, con Él en el cielo. Aquí, en esta mesa, contamos su historia. Venid a aquel que os rescata. Y volvemos a contar nuestra historia, a nosotros mismos y a los demás. Éramos culpables, pero la gracia nos libró. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si te has vuelto y has confiado en Jesús para esta nueva vida, y has mostrado a otros esta obra que Dios ha hecho y tu identidad en Jesús, siendo bautizado, entonces te damos la bienvenida a participar con nosotros hoy. Venid y comed, venid y bebed. Esta comida es para aquellos que han sido rescatados por la gracia, para proclamar que Jesús es nuestro refugio. Esto es lo que celebramos en la mesa del Señor. Venimos a recordar y dar gracias. Pero si no te has vuelto hacia Él, te pedimos que mires. No ser parte de este testimonio visible, pero considerar lo que significa la gracia para comprender verdaderamente a Jesús como el único que puede rescatarte. Así que volvamos a Él nuevamente. Sigue volviéndote a Cristo. No busques esperanza ni descanso en otras cosas. Corre hacia Jesús. Deleítate en Él. Y recuerda todo lo que Él ha